En el segundo punto, la segunda parte de este capítulo, el tema general es la sentencia contra los que salieron de Egipto. Y ese segundo punto habíamos dicho que es un juicio nacional ejemplarizante. Números 14, 20. Leámoslo hasta el 23. Recuerden que ya entramos a Deuteronomio, entonces leeremos los dos, Números 14 y Deuteronomio 1. Deuteronomio 1 es un texto paralelo, 1:34. Entonces estaremos leyendo ambos simultáneamente. Números 14, 20. Y estaré usando la Reina Valera SBT. Dice: Entonces Jehová dijo: Yo lo he perdonado, conforme a tu dicho. Pero ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, que todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra que juré a sus padres, no, ninguno de los que me han despreciado la verá. Leamos el 24 también. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y me siguió plenamente, yo lo introduciré en la tierra donde entró, y su descendencia tomará posesión de ella. Amén. Ahora leamos el paralelo, que está en Deuteronomio 1:34. Dice: Y oyó Jehová la voz de sus palabras y se enojó, y juró diciendo: No verá ni uno solo de estos hombres, de esta mala generación, la buena tierra que juré dar a sus padres, excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque siguió plenamente a Jehová. Amén. Bien, en Números vemos el relato histórico, ¿no? Vemos la narración de lo que sucede, y Deuteronomio nos cuenta ya pues a manera de biografía el testimonio de Moisés, sus recuerdos, ¿no? Sus recuerdos de lo que sucedió en esa ocasión. Vamos a leer otro pasaje, hermanos, para efectos de recordar lo que leímos la semana pasada. Salmo 106. Y este salmo resume lo que vimos en la primera parte. Estamos en Números 14, 20. Y el Salmo 106, 23. Aquí está resumido lo que vimos en los primeros 20 versículos. Dice: Dios dijo que los hubiera destruido, de no haberse puesto Moisés, su escogido, en la brecha delante de él, a fin de apartar su ira para que no los destruyera. Pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra, antes murmuraron en sus tiendas, y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto, alzó su mano contra ellos para postrarlos en el desierto. Amén. Como se acuerdan, en el capítulo 14 de Números, la primera parte, los espías, eran 12, fueron enviados a reconocer la tierra, y 10 de ellos trajeron un informe que inicialmente era bueno. Dijeron que la tierra fluía leche y miel, pero, esa es la parte mala, dijeron que era prácticamente imposible para ellos derrotar a los enemigos porque tenían ciudades tan altas como los cielos, que los hombres eran gigantes, que la tierra se tragaba a la gente. En cambio, habían 2 espías, que son Josué y Caleb, que prácticamente regañan a estos 10 y a la gente que ya empieza como a desesperarse. Y le dicen: nosotros sí podremos conquistarla, sí podremos, no teman. O sea, hubo 2 espías, 2 informes, uno bueno y uno malo. El informe malo lo que hizo fue desanimar a toda la gente. Toda la gente empieza a decir: no, mejor nos hubiéramos muerto en Egipto.
Deberíamos morirnos acá. Nos trajeron hasta acá para matar a nuestros niños, para que nuestras mujeres sean botines de guerra, para que nuestros hijos sean ahora prisioneros. Y así, hermano, duraron toda la noche llorando, gritando, amargados, al punto de que hubo algún grupo que vino hasta donde Moisés y Aarón para quejarse. Peligraba la vida de ellos, hermano. Quizás sea la madrugada, quizás sea bien temprano, como sea, cuando incluso tratan de apedrear a Josué y a Caleb. En ese instante aparece la gloria de Dios y le habla a Moisés y le dice: ¿hasta cuándo tengo que, parafraseando, ¿no? ¿Hasta cuándo tengo que aguantarme a esta gente que ya me ha despreciado 10 veces? Y ahí vamos, ¿sí? Eso fue lo que vimos la semana pasada. En esta porción que vamos a estudiar esta mañana, vamos a ver la sentencia que Dios da contra ellos. Porque Moisés ora, ¿no? Él ora por ellos y les pide que los perdone. Recuerda su palabra, recuerda sus promesas. Y Dios le responde y le dice: sí, los perdono. Les perdono la vida. Y esto es muy hermoso, hermano, porque, bueno, personalmente me es inevitable recordar a Adán y a Eva. Dios dijo: ciertamente morirán, pero ya todos sabemos que vivieron 900 años más. Y de hecho más tiempo. Quiere decir que Dios los perdonó porque no ejecutó su sentencia inmediatamente. Yahvé respondió que había perdonado la vida al pueblo, pero ¿qué hizo? Juró por sí mismo y juró por su gloria que llena toda la tierra, que aunque ellos iban a vivir, no iban a morirse de una vez, porque acuérdense que Dios les había dicho: voy a derramar una plaga sobre ellos y haré de ti una nación grande. Y Moisés dice: no, Señor, porque ¿qué dirán los egipcios? ¿Qué dirán las naciones que han sabido todo lo que has hecho? Dirán que no fuiste capaz de cumplir tu promesa. Bueno, entonces, la sentencia de Dios, ¿cuál es? Que todos aquellos que han visto su gloria, que vieron las señales en Egipto, debido a que ya lo han tentado 10 veces y se han negado a oír su voz, ¿cuál es la sentencia? No verán la buena tierra que había jurado dar a sus antepasados. Esa es la sentencia, hermano. No verán la tierra. Ese no ver la tierra implica, acordémonos que están en Cades Barnea. Cades Barnea es los límites, la frontera prácticamente. Si caminaran un poco más para allá, la ven, la pisan, ¿sí? Además que ese sector empieza la cordillera, el sector, bueno, la zona montañosa. Entonces basta con que suben un monte y se asomen y vean. Entonces, con que Dios diga: no verán la tierra, es como si estuviera colocando una línea donde dice: de acá no van a pasar. Es más, se devuelven. ¿Se acuerdan que les dijo? Se devuelven hacia el Mar Rojo. Notemos, hermano, ese paralelo, ¿no? Porque la tierra que Él promete es buena, pero la generación, ¿cómo es? Mala. Des en cuenta cómo está ese contraste, ¿no? Y bueno, uno lee eso que dice que son 10 veces, ya lo han tentado 10 veces. ¿Sí será literal? ¿Será literal que el pueblo ha tentado a Dios 10 veces? Bueno, algunos comentaristas dicen que sí es literal. Y les voy a hacer el recuento. En Éxodo 14:11 vemos al pueblo quejándose prácticamente cuando ven al faraón que viene contra ellos. Luego en Éxodo 15:24 en Mara, ¿se acuerdan cuando iban a tomar agua y las aguas estaban amargas y murmuran? Van dos. En Éxodo 16:2 en el desierto de Sin, cuando, vamos a mirar, Éxodo 16:12. Ya, cuando murmuran por primera vez de que quieren carne. 4. En Éxodo 16:20, cuando Dios les da el maná. En Éxodo 16:27, cuando Dios les dice: yo les doy maná,
pero el viernes sacan doble y el sábado nos van a buscar porque no les voy a dar. Y de todas formas, ¿qué pasó? Hubo unos que salieron, guardaron maná para el otro día y se les pudrió. Bueno, eso ya, ahí van 5. Éxodo 17:2, en Refidim, cuando fue el agua Éxodo 17:2, sí, cuando Dios sacó agua de la peña. Éxodo 32:6, en Horeb, con el fiasco del becerro. Números 11:1, en Tavera, cuando murmuraron que hubo el incendio. En Kibrot Ataaba, Números 11:4, cuando Dios les dio las codornices, pero tragaban y tragaban, y que se les salía hasta por las narices, ¿se acuerdan? Que murieron muchos. Y 10, Números 14 y 15. Entonces, parece que sí es literal que van 10. Sin embargo, hermano, uno podría añadir otras 2. Y si uno añade otras 2, quiere decir que 10 veces es redondeado. No es que sean 10, sino una forma de decir que van muchas. ¿Cuáles son las otras 2? Bueno, acordémonos Éxodo 5:21. La primera vez cuando Moisés habla ante Faraón y la gente dice, no, ya no queremos escucharlo, mire, por su culpa, ahora nos ponen tareas más duras. Y Números 14:2, cuando Aarón y María murmuran contra Moisés. Entonces, ahí ya serían 12. ¿Sí? En fin, entonces 10 veces puede verse como literal si habláramos del pueblo como tal, ¿sí? O podría verse como una forma redondeada de decir que ya van demasiadas veces y Dios sencillamente ya no lo tolera más. Ahora, otra cosa, hermano. El Señor dice que esa es una mala generación. Y uno, cuando empieza a conocer las doctrinas de la gracia, especialmente lo relacionado a la salvación de las personas que siendo creyentes pecan y a pesar de que Dios las restaura, de todas formas viene la disciplina contra ellos, uno se pregunta, ¿será que toda esa gente que se murió en el desierto es salva? ¿Fueron salvos? ¿O con esa sentencia Dios está diciendo que se murieron y se fueron para el infierno? Uno, cuando llega de esa tradición neoevangélica, uno se imagina eso, que se fueron al infierno porque se perdieron, ¿no? Que perdieron su salvación, entonces están en el infierno. Sin embargo, hermano, notemos algo. Dios dice que es una mala generación, ¿no? Pero también dice, los he perdonado, ¿cierto? Y otra cosa, acordémonos que ni siquiera Moisés entra. O sea, Moisés también se queda muerto en el desierto. O sea, él entra dentro de la mala generación. Pongámonos a pensar. Moisés, Aarón, Bezalel, que fue el que construyó el tabernáculo, ¿se acuerdan? Ur, el que ayudó a Moisés a sostener los brazos. Los príncipes, Naasón, ¿se acuerdan? Los que llevaron ofrendas de corazón. Las hermanas que dieron, bueno, Miriam también, y las hermanas que dieron sus espejos para construir el lavacro. Las mujeres que ayudaron a tejer. Mejor dicho, no todo ha sido malo. El pueblo ha mostrado tener un corazón dispuesto a Dios. De hecho, nosotros vimos, por lo menos hasta Números, capítulo 10, que el pueblo era muy obediente, muy sumiso. Solo que fueron contagiados por las murmuraciones de los extranjeros y luego por la murmuración de los carnales. ¿Bien? ¿A qué voy con esto, hermano? Es como un paréntesis para aclarar algo. El hecho de que hombres como los que acabo de mencionar no hubieran ingresado a la tierra prometida impide que pensemos que todos ellos hayan resultado en el infierno. No. Recordemos que dentro del pueblo visible siempre hay un remanente. Dentro de la multitud de israelitas que había, no todos se perdieron. Dios es fiel a sus promesas. Sí, había muchos de ellos, por ejemplo, en Amós 5:25, dice que algunos de ellos todavía eran idólatras y adoraban a demonios. Amós 5:25 al 26.
Eso quiere decir que no todos los que estaban en el censo fueron salvos. Eso sí, no estamos en desacuerdo. Pero ya condenar a todos los 2 millones de personas, eso es otra cosa. Así que, ¿qué deducimos? ¿Qué concluimos? Que sí, muchos de ellos se perdieron, porque no todos eran conversos, pero que hubo un remanente que aunque se murió en el desierto, sí fueron salvados por la gracia de Dios. Los que conocieron a Dios personalmente. ¿Bien? Entonces quería aclarar ese detalle, ¿no? Cierro el paréntesis. Bien, mueren las 2 millones de personas, esa es la sentencia, y dice el Señor, pero mi siervo Caleb sí será introducido a esa tierra, la tierra que él pisó, y va a entrar él con sus hijos, porque tuvo un espíritu diferente, ¿no? Dice algunas versiones. Ahí no quiere decir que haya como un espíritu literalmente, ¿no? Como un fantasma, algo así, dentro de Caleb. Es una forma de decir una actitud distinta, ¿sí? Y Caleb decidió seguir fielmente al Señor. Bueno, sigamos adelante. Números 14, 26. Dice, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré a esta perversa congregación que murmura contra mí? Las murmuraciones de los hijos de Israel que de mí murmuran. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según han hablado a mis oídos, así haré con ustedes. En este desierto caerán sus cuerpos muertos, todos sus contados conforme a toda su cuenta, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Ustedes a la verdad no entrarán en la tierra, por la cual alcé mi mano jurando hacerlos habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Mas a sus hijos, de los cuales dijeron que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que ustedes rechazaron. Y en cuanto a ustedes, sus cuerpos caerán muertos en este desierto. Y sus hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán sus fornicaciones hasta que sus cuerpos muertos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días en que reconocieron la tierra, 40 días, un año por cada día, llevarán sus iniquidades 40 años y conocerán mi castigo. Yo Jehová he hablado, así haré a toda esta congregación perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. Bien, ya vemos qué significa que no verán la tierra, no solamente que no iban a poder pasar hasta cierto punto, sino también que se iban a morir ahí. Solo que no iba a ser instantáneo, sino que iba a tardar 40 años en que muriera hasta el último de ellos. Recordemos que en Números, al comienzo, habla de censos, ¿no? Y los censos se refiere a esto. Todos los que fueron contados, ¿sí? O sea, todos los del censo. Para eso sirvió el censo, hermano. Prácticamente para filtrar a los que se iban a quedar de los que iban a pasar. Miren cómo el Señor se expresa, ¿no? ¿Hasta cuándo voy a tolerar a esta multitud depravada, perversa? Se reúnen contra mí, murmuran contra mí, se quejan contra mí, protestan contra mí. Pues voy a hacer lo que pidieron. ¿Se acuerdan que habían dicho, ¿por qué no nos morimos acá en el desierto? Entonces Dios dice, bueno, voy a darle su petición. Van a morirse en el desierto todos los que fueron contados en el censo, excepto Caleb y Josué. ¿Sí? Leamos el texto paralelo, Deuteronomio 1. 1:37. Dice, y también contra mí se airó Jehová por causa de ustedes, diciendo, tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Nun, que está delante de ti, él entrará allá, anímalo, porque él hará que Israel la herede. Y sus niños, de los cuales dijeron que serían por presa, y sus hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán. Bien.
Dese cuenta que Moisés aquí incluye que Dios se enojó con él, ¿no? Esa escena no la hemos estudiado porque está más adelante en Números. Entonces, ¿por qué Moisés lo incluye? Aquí en nuestra historia que estamos leyendo, en Números 14, Dios no se ha enojado contra Moisés. Moisés no hemos visto que haya pecado todavía, ¿no? Entonces, ¿por qué aparece esto acá? Bueno, hermanos, recordemos que Deuteronomio no es una historia cronológica. Deuteronomio es como una epístola, así como un testimonio, como una palabra de consejo. Entonces Moisés mete aquí su propio caso de que Dios tampoco lo dejó pasar a la tierra prometida para enseñar a los israelitas de lo terrible que es la incredulidad, ¿sí? Tan terrible es la incredulidad que ni siquiera yo pude entrar, dice Moisés. Entonces es para aclarar eso también. Leamos Ezequiel 20:14. Ezequiel 20:14 dice, actué por causa de mi nombre, para que no se profanara a ojos de las naciones, delante de cuyos ojos los saqué. Y también yo les alcé mi mano en el desierto, jurando que no los metería en la tierra que les di, que fluye leche y miel, la más hermosa de todas las tierras, porque desecharon mis decretos, no anduvieron en mis estatutos, mis sábados profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. Con todo, los perdonó mi ojo para no matarlos, y no los consumí en el desierto. Bien, aquí vemos un recuerdo, ¿no?, que el Señor dice en Ezequiel. Iban tras sus ídolos, dice el texto allá en Ezequiel. Profanaban los días de reposo, sí, eso es otro detalle que olvidé añadir. Sería el 13, el caso 13, el hombre que sacaba, que profanó el día de reposo por traer leña, ¿se acuerdan? Bien, no fue el único entonces. En fin, dese cuenta que la queja de ellos también era, nuestros hijos van a ser botín, van a ser prisioneros. Entonces el Señor dice, sus hijos, que hoy ni siquiera entienden entre lo bueno y lo malo. Ellos que ustedes dijeron que iban a ser prisioneros, bueno, ellos iban a entrar a la tierra que ustedes despreciaron. Ellos la van a conocer, ellos la van a heredar y mientras tanto van a cargar la culpa de sus pecados por 40 años. Claro, porque hasta que no pasaron los 40 años, los hijos de ellos no iban a poder entrar. O sea, en cierta forma sí hay lo que dice el Señor, que visita la maldad de los padres sobre los hijos. Porque hay consecuencias de decisiones y pecados de los padres que sí repercuten en los hijos, aunque no se les culpa a ellos del pecado. ¿Sí me entienden? O sea, a ellos no se les culpa porque no van a condenarse por los pecados de los papás. Pero hay pecados de los papás que son tan graves y grotescos que sí llegan a repercutir a la vida de sus hijos. Esto es un ejemplo. Eran niños que ni sabían lo bueno de lo malo, distinguirlo. Y tienen que aguantar rodeando el desierto 40 años, dedicarse a pastorear cabras, ovejas, ganadería, bueno, en ese desierto terrible por 40 años hasta que sus padres murieran. ¿Sí? Entonces, a ellos no se les culpa el pecado de los papás, pero sí tienen que asumir consecuencias del pecado de los papás. Importante. El Señor dice, la misión de reconocimiento tardó 40 días. Bueno, pues van a llevar su iniquidad 1 año por cada día. Así conocerán mi castigo. Mi castigo, ¿no? Dios habla de mi castigo, algo que a esta generación no le gusta. A la gente le gusta que uno hable de que Dios ama, Dios los acepta, ¿sí? Pero no les gusta que hable uno de esto. Dios tiene castigo. Él castiga a los suyos. A todo el que toma como hijo los castiga. Y dice el Señor, yo he hablado. Punto. Bueno, sigamos. Números 14. Leamos el 25. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Vuélvanse mañana y partan al desierto, camino del mar Rojo. Ahora leamos el 36.
dice. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver hicieron murmurar contra él a toda la congregación, hablando mal de aquella tierra, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Y Jehová dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo hizo gran duelo. Bien. Dios ordenó regresar al desierto al pueblo, ¿no? Al día siguiente, de camino al Mar Rojo. Una señal de que lo que había acabado de decir era cierto, porque Dios siempre hace eso, ¿no? Él da una amenaza, una promesa, una sentencia, y para comprobar que es cierto lo que acaba de decir, da una prueba visible. ¿Cuál es la prueba acá? De que sí se van a morir en el desierto después de 40 años. ¿Cuál es? Que apenas termina de hablar, los 10 que causaron la murmuración se murieron de una vez. ¿Sí? O sea, la muerte de estos 10 espías, los que desacreditaron la tierra, los que provocaron la murmuración de la congregación, murieron de plaga, hermanos, de una vez, ahí delante de Jehová, y para que la gente se diera cuenta que era cierto lo que el Señor acababa de decir, y que así ellos también iban a morir. Bueno, obviamente, pues no inmediatamente, sino en los 40 años. Y otra evidencia de que esto va a ser así es que preciso mueren los 10 murmuradores y los 2 que fueron piadosos sobrevivieron. Eso es otra señal, ¿sí? Tiene como dos caras, ¿no? La del castigo, que es evidente, y de que ellos sí van a entrar, los 2 que mencionó, porque les permite vivir. Moisés les cuenta estas cosas al pueblo, y ¿qué hace el pueblo? Dice la Reina Valera antigua, enlutó mucho, dice. Se sintieron tristes. Miren qué interesante, ¿no? Eso está en el 39. Se entristecieron, se enlutaron. Hermano, muchas veces la tristeza o enlutarse no es arrepentimiento. Sentir tristeza no es el arrepentimiento. ¿Hace parte del arrepentimiento? Sí, pero no es el arrepentimiento. Este pueblo, ya acordémonos, hizo un espectáculo de incredulidad, de amargura, de quejas, murmuraciones y demás. Hasta pusieron en peligro a Moisés y a Aarón y a Josué y a Caleb. Y al otro día están tristes, porque les acaban de decir que como castigo ya no pueden entrar. Entonces es una reacción natural que se pongan así. Pero uno dice hasta qué punto esto es un arrepentimiento sincero. Hasta qué punto sentir esa pesadez es de verdad un arrepentimiento. Bueno, vamos a comprobarlo si de verdad se arrepintieron. Números 14, 40. Y se levantaron muy de mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo, henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés, ¿por qué quebrantan el dicho de Jehová? Eso tampoco les saldrá bien. No suban, porque Jehová no está en medio de ustedes. No sean heridos delante de sus enemigos, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de ustedes, y caerán a espada, pues por cuanto se han vuelto de seguir a Jehová, Jehová no estará con ustedes. ¿Qué dice? Pero ellos se obstinaron en subir a la cima del monte, mas ni el arca del pacto de Jehová ni Moisés se apartaron de en medio del campamento. Y descendieron el amalecita y el cananeo, que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron hasta llegar a Horma. Mire 2 características. Se enlutan, tienen tristeza por lo que hicieron. ¿Qué más características usted ve ahí? Hemos pecado. Reconocen que lo que hicieron estuvo mal, pero luego los vemos obstinados. No acatan lo que Dios dice, ni siquiera en esta circunstancia. No estaban arrepentidos. No es arrepentimiento. Bien, dense cuenta, hermano, qué impresionante. El pueblo se presenta ante Moisés y dice, bueno,
hicimos mal, aquí estamos, vamos a ir a conquistar la tierra. Y Moisés dice, no, ya es demasiado tarde. Ustedes vienen acá reconociendo supuestamente su pecado, pero Dios les dio una orden de que ya no van a ir. No les va a ir bien. Es más, Moisés les habla como pastor, como padre prácticamente. No vayan porque no les va a ir. Ustedes se negaron a seguir al Señor. Él no está con ustedes si van. Los van a derrotar. ¿Y qué ocurre? No prestan atención, hermanos. Se obstinan. Esa es la altivez, dice la Reina Valera contemporánea. Van con arrogancia. Se arman y van a luchar de todas formas. Voy a citar a Cale, un comentarista del siglo pasado, abro comillas. En tanto que al principio habían rechazado entrar en conflicto con los cananeos por su incredulidad en la promesa del poder de Dios, ahora, por incredulidad en la severidad del juicio de Dios, decidieron involucrarse en este conflicto por su propio poder y sin la ayuda de Dios, y cancelar el antiguo pecado de incrédula desesperación con el nuevo pecado de la presuntuosa confianza en sí mismos. Un intento que nunca podría tener éxito, sino que con seguridad los sumergiría en una miseria más y más profunda. Cierro comillas. En pocas palabras, no pueden entrar por incredulidad. No le creyeron las promesas a Dios. Y ahora quieren ir porque no le creen las amenazas a Dios. ¿Se dan cuenta? Incredulidad. Una y otra vez, hermano. Leamos el paralelo, Deuteronomio 1. 1:40. Dice, pero ustedes vuélvanse y partan al desierto camino del Mar Rojo. Entonces respondieron y me dijeron, hemos pecado contra Jehová. Nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Y ustedes se armaron, cada uno con sus armas de guerra, y se prepararon para subir al monte. Y Jehová me dijo, diles, no suban ni peleen, pues no estoy entre ustedes, para que no sean heridos delante de sus enemigos. Y yo les hablé, y no prestaron oído. Antes fueron rebeldes al dicho de Jehová, y persistiendo con altivez, subieron al monte. Y salió a su encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte, y los persiguieron como hacen las abejas, y los derrotaron en Seir hasta llegar a Horma. Y volvieron y lloraron delante de Jehová, pero Jehová no escuchó su voz, ni les prestó oído. Así que estuvieron en Cades por muchos días, según los días que han estado allí. Démonos cuenta, hermanos, el arca del pacto, Moisés, se quedaron en el campamento y estos fueron así, rebeldes, obstinados, dizque a pelear. Pues bueno, fueron derrotados en Seir. Dice que los persiguieron como avispas, ¿no? Imagínense a alguien huyendo de un montón de avispas persiguiendo. Bueno, así fueron derrotados y humillados. Dice que volvieron llorando, ¿no? Otra cosa, se enlutaron, reconocieron que hemos pecado y vuelven llorando. No es arrepentimiento. No es arrepentimiento. Dice, el Señor no los escuchó, claro, hermano. No le creyeron a sus promesas, no le creen a su amenaza y ahora vienen a llorar delante de Él. Dios no presta atención a eso. Así que tuvieron que permanecer en Cades por mucho tiempo. Para terminar, voy a decirles 4 aplicaciones. Primera, miren lo importante de estudiar la ley, hermano. Al estudiar la ley, tendremos una visión equilibrada del carácter de Dios. Si usted es de esos que le encanta Proverbios o le encanta leer algunas cosas de los evangelios, empieza a construirse un Dios lleno de amor y ternura, pero que no castiga, ni disciplina, ni tiene ira, ni tiene justicia. Eso es un ídolo, no es el Dios verdadero. Y ahora, por otro lado, una persona que solamente lee, por ejemplo, los libros históricos del Antiguo Testamento y alguna que otra parte de Apocalipsis o de las epístolas,
empieza a construirse un Dios estricto, sin misericordia, prácticamente que está pendiente de cada detalle y si no castiga. Bueno, o sea, se hace un ídolo también carente de afectos. Entonces, ni una cosa ni la otra. Si estudiamos toda la escritura de manera así consecutiva, expositiva, sistemática, de una parte hasta la otra, hasta el fin de la Biblia, vamos a tener una visión completa de Dios. Dios, desde nuestra perspectiva, digo así porque pues no podemos dividir a Dios en atributos ni en carácter, ¿no? Ni en personalidades o sentimientos. Pero a lo que voy es que nosotros tendremos una perspectiva equilibrada del carácter de Dios porque vamos a decir, Él no es 49% justicia y 51% amor. O sea, Él es más amor que justicia. No. Él es amor, pero Él también es fuego consumidor. El Dios que promete y dice, Josué y Caleb van a entrar. Ellos me siguieron fielmente. Los amó. Es el mismo Dios que dijo, y esta mala generación no va a verla. Y se van a consumir aquí en el desierto por 40 años. Es el mismo Dios, hermano. El mismo. Segunda aplicación. Recordemos que Moisés intercedió. Esto ya lo vimos en la primera parte. Yo pues les dije esta aplicación ya, pero vale la pena reiterarla. Moisés intercedió, pero de todas formas, aunque Dios los perdonó, hubo una sentencia. No pudieron entrar a la tierra prometida y se murieron en el desierto. Entonces, esa intercesión de Moisés anticipaba realmente a la intercesión de Cristo. Cristo intercede por su pueblo, por su iglesia, por nosotros. Él intercede por nosotros. Y Cristo logró el perdón de Dios a nosotros. Pero también Cristo logró la propiciación de la ira de Dios contra nosotros. Démonos cuenta, Moisés intercede, Dios los perdona, pero no se propició. ¿Qué es propiciarse? Que Dios todavía se mantuvo enojado y dijo, juro que no van a entrar. ¿Sí? La propiciación es que Dios ya no tiene ira. Es decir, diríamos nosotros, se calma. Dios los perdona, pero su ira no se calma. Dicta una sentencia. Cuando Cristo intercede por nosotros, nos perdona. Y como Cristo dio su vida por nosotros, su ira se calma. ¿Se dan cuenta de la diferencia? La intercesión de Cristo es infinitamente más grande que la de Moisés. Y a propósito de eso lo vimos en el culto pasado a la luz de Hebreos 3. Tercera aplicación. Recordemos cuál es la raíz del problema de Números 14. El mal informe de los 10 espías, ¿cierto? La incredulidad de ellos mismos. ¿Se acuerdan? Ellos vieron que los enemigos eran muy grandes y que ellos eran como langostas. En cambio, Josué y Caleb, ¿qué dijeron? Nosotros podemos, Dios está con nosotros y los vamos a comer como a pan. Pero el pueblo le creyó el informe negativo a los 10. Esa fue la raíz del problema del libro de Números 14, ¿cierto? Esto nos muestra algo, hermanos, y nos advierte como iglesias locales. Este mensaje va entonces, esa aplicación para todas las iglesias locales. Miren lo importante de escoger líderes aptos para el ministerio. Acordémonos que los 2 espías eran príncipes, eran personas capacitadas o por lo menos influyentes, pero no tenían lo necesario en su carácter y en su espiritualidad para liderar. Serían personas saludables, fuertes, quizás relativamente jóvenes para poder hacer una exploración de 40 días y regresar, ¿se acuerdan? Con las uvas entre 2. Bueno, eso es una sola cosa, hermano. Y lo otro, ¿cómo van a compartir el informe? Bueno, ya lo vimos, cómo lo hicieron y qué es lo que ocasionaron. Entonces, escogieron líderes con base en el porte. Quizás eran personas corpulentas. Quizás escogieron líderes basados en la influencia. No, pues es el hijo de fulano de tal, él es poderoso, él tiene tanto estatus. ¿Se dan cuenta? Pero no escogieron líderes basados en el carácter.
Es una advertencia, hermanos, para las iglesias locales, el no escoger líderes basados en el carácter. Que por cierto, los requisitos bíblicos de 1 Timoteo 3 tratan de carácter, que sea marido de una mujer, que no sea pendenciero. ¿Se acuerdan? En cuanto a los pastores, en cuanto a los diáconos, que no sean avaros, que no sean dados al vino. ¿Sí? O sea, todas esas cosas son sobre carácter. Es lo que Dios mira, hermano, en lo que respecta a los líderes. De 12 líderes que escogieron, solamente 2 eran piadosos. Entonces, ¿cuán desafortunado es para una iglesia llenar vacantes con hombres sin aptitudes bíblicas? Dios nos guarde. Y última aplicación, y con eso terminamos. La incredulidad es uno de los pecados más graves, por no decir que es el peor de todos. Porque la incredulidad es la madre de todos los pecados, hermano. ¿Por qué murmuramos? ¿Por qué nos quejamos? Por incrédulos. ¿Por qué no creemos a las promesas del Señor o nos obstinamos a hacerlo a nuestra manera? Incrédulos. ¿Por qué damos lugar al pecado y volvemos a cometer el mismo pecado? Incrédulos. La incredulidad es la raíz de todos los pecados. Vemos lo importante de creer en las promesas de Dios, creer las amenazas de Dios y también descansar en el carácter de Dios. Eso hace parte de la fe. Hebreos 3:17, que será uno de los textos que leeremos, estudiaremos pronto, dice: ¿con quiénes Dios estuvo indignado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que no creyeron? Vemos que no pudieron entrar por causa de su incredulidad. El Señor nos ayude y nos regale la fe genuina. Oremos.